Finalmente hemos llegado al puente de Fraguitas aquí en Agua Grande. Se dice que uno de los puentes más paranormales al interior de la cuarta región. Se dice que por aquí pasa el tren fantasma, se dice que por aquí hay objetos voladores no identificados. La verdad que no lo sé, pero bueno, en este video lo conoceremos. Es como unas cosas redondas, sí. Bueno, de aquí lo veíamos así redondo, ¿eh? Así, para allá. Y después, pero año por año pasó otro. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Klaus.7. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, miren para atrás, me encuentro en medio de la nada, literalmente aquí en la cuarta región. Hacia el interior de La Serena te encuentras con muchos pueblitos los cuales esconden sus distintos misterios. Uno de estos pueblitos es Agua Grande, en el cual existen dos puentes, los llamados Puente Fraguita, pero en ellos existen muchas leyendas y una de las más claras y una de las más fuertes que recorre la comunidad es sobre su tren fantasma. Un tren el cual pasa por la noche, pero es que es imposible que pase, ya que no pasan trenes por ahí hoy en día. Pero bueno, el día de hoy iremos para allá, te mostraré el lugar y te contaré un poco de esta misteriosa historia. Así que bueno, vamos para el interior de la cuarta región, aquí en el norte de Chile. Y bueno, amigos, como se pueden dar cuenta, miren, estamos literalmente en medio de la nada, no hay nada hacia afuera, solamente tierra, obviamente. Bueno, según cuentan, dicen que allí aparece el tren fantasma y esa es la historia que les quiero contar el día de hoy, pero quiero llegar al lugar primero para poder contarles 100% la historia, así que vamos para allá. El día de hoy voy con el papá de Klaus, que Saludos. me acompaña, y bueno, vamos camino a Agua Grande, hijos de la Pachamama. Miren, amigos, estamos tan en medio de la nada que miren, en la radio por ejemplo, colocamos buscar y no encontramos nada. En el teléfono por ejemplo tampoco tenemos señal alguna y nos falta un poco para llegar abajo. Y miren, amigos, ya avanzando por aquí nos damos cuenta que en el lugar de ahí tenemos uno de los primeros puentes. Creo que ese es uno de los puentes Fraguita de los cuales me hablaban. Quiere decir que estamos llegando a Agua Grande, al poblado en el cual salen estas leyendas. Ahí dice Las Añañucas y aquí dice Agua Grande. Y bueno, estamos bajo el puente Fraguita, se supone, y creo que son dos antes de llegar, así que nos queda poco. Y bueno, amigos, miren, hemos llegado a un punto en el cual me he querido bajar del auto para mostrarles y explicarles un poco en el lugar en el que nos encontramos. Miren para allá los cerros gigantescos y llenos de cactus. Y miren, amigos, cuando les hablo de un paisaje lindo, imagínense montañas gigantes y por el camino entre medio de todas las montañas hemos venido subiendo desde La Serena y para allá arriba todos los cactus separados, no sé, por 1 metro cada uno de otro. Miren para allá, está lleno, yo no sé si se verá en la cámara, pero miren, cada uno de esos son cactus, de esos árboles que tienen espinas, digamos, que salen en el desierto. Y ahí está la línea del tren tan importante que es en este video. Y por acá tenemos un cartel el cual dice Agua Grande hacia la izquierda. Y bueno, aquí estamos con el Pachamóvil y nos vamos a Agua Grande. Esto es Agua Grande, un pueblito bastante chiquitito. Hay un cartel que dice ahí La Serena, que es la ciudad más grande que tenemos. Y bueno, aquí estamos en la plaza, miren, son puras casitas. Un pueblito bastante humilde y bastante pequeñito. Ahí tendríamos la plaza principal, fundada en 1980, dice Agua Grande, cuarta región. No sé si la alcanzan a ver ahí. Y miren, amigos, la casa chiquitita que tenemos ahí es bastante antigua. Miren esta otra chiquitita. Y bueno, amigos, he pasado un poquito el pueblo para estar aquí, en el punto más importante, en la línea férrea. Muchos sabemos que durante el siglo XIX el ferrocarril para Chile y bueno, para el mundo fue algo muy importante. Tanto que en 1913 había más de 8.000 kilómetros de línea férrea desde Iquique hasta Puerto Montt. En cada una de las paradas que hacía el tren se le llamaban estaciones y en cada una de estas estaciones se ganaba gente, digamos, a vender sus productos, a vender galletas o a vender ropita, no sé, cosas que como hoy día vemos el comercio ambulante, algo así se hacía en cada una de las estaciones. Fue tanto que la gente que empezó a acercarse a las estaciones de los trenes, como había tanto flujo de personas, se empezaron a hacer diferentes comunidades. Y bueno,
Una de ellas fue el pueblo de Agua Grande, el que tengo atrás mío. En definitiva, el ferrocarril le fue dando vida a los pueblitos que estaban fuera de Santiago en ese tiempo y fue mejorando su economía, fue dándole vida a lo largo de todo Chile. Pero bueno, hasta que llegó el fin del ferrocarril, llegó el fin de los años dorados del ferrocarril y todos esos pueblitos que se fueron formando fueron quedando abandonados o simplemente en el olvido. Fue así como el pueblito de Agua Grande, el cual tengo a mis espaldas, también le pasó lo mismo, su estación de ferrocarril no era lo mismo y quedó abandonada. Y bueno amigos, como se pueden dar cuenta hacia atrás, está la línea férrea, está llena de arbolitos e incluso tiene hasta pasto por el medio. ¿Por qué? Porque quedó totalmente abandonada. El ferrocarril ya no pasó más por acá, pero aunque no lo crean, hay gente que hasta el día de hoy dice que el ferrocarril pasa, que escuchan el tren. Pero ¿cómo lo van a escuchar si el ferrocarril ya no pasa hace muchos años? Bueno, así es como nace la leyenda del tren fantasma. En el puente Fraguita, que es el que tengo un poco más abajo y al cual iremos en un rato más, hay muchas personas que han dicho que lo han escuchado o simplemente han visto sus luces pasar. También se le llama tren fantasma porque esta misma línea férrea es la que ha sufrido bastantes accidentes y se dicen que son esas personas las que han caído en los diferentes accidentes que han pasado hacia el sur. Pero bueno, te contaré cuáles fueron estos accidentes. Primero vamos al pueblo de Agua Grande. Y bueno amigos, así es como hoy en día tenemos Agua Grande, que es el poblado del cual les conté. Muchos quedaron en el olvido, pero Agua Grande hasta el día de hoy se mantiene. Es un pueblito chiquitito, con casas bastante humildes y todo, pero aún sigue con vida, aún está aquí en medio de la nada, se mantiene y no quedó en el olvido como lo fue con la línea férrea. Es por eso que también la gente que está aquí dice que en la abandonada línea férrea nace esta leyenda del tren fantasma. Y bueno, les voy a mostrar un poquito cómo es el pueblito de Agua Grande. Este es el cartel que indica que hemos llegado a Agua Grande. Atrás tiene una canchita de fútbol, que nos falta el fútbol, aunque estemos en medio de la nada, el fútbol tiene que estar. Y para acá te encuentras con diferentes casitas. Y miren amigos, estos son los juegos que tienen aquí. Quizás esta es la única placita que tiene Agua Grande, no lo sé. Tiene un columpio. Y para acá está el poblado, no sé si esa será una escuelita. Y para allá la única calle que tiene Agua Grande. Miren amigos, hasta el día de hoy hay vestigios de lo que quizás fue la estación, o no sé qué habrá sido esto, pero es una casa bastante antigua que está aquí. Piso de tierra. Y está aquí, pero acá está parte de la línea férrea, así que yo creo que era la antigua estación, puede que haya sido esta. Pero bueno amigos, me quedó pendiente la parte de cuáles han sido los accidentes que han ocurrido en esta línea férrea, como para que se diga que hay un tren fantasma al cual va con esas almas por esta línea en la cual me encuentro el día de hoy. El 14 de febrero de 1956 venía un ferrocarril desde Cerrillos en Santiago hasta Cartagena, iban a la playa, el cual tuvo que parar de emergencia y atrás venía otro tren que sin darse cuenta se encontró con el otro tren encima. O sea, estaba parado y el otro tren no se dio cuenta, lo terminó chocando por detrás. 158 personas terminaron lesionadas y unas 23 fallecieron. Siempre se habla de que cuando las muertes son muy abruptas, la gente que murió sigue haciendo lo mismo, ni siquiera se da cuenta que falleció. Es por eso que se dice que puede que esas mismas personas hayan seguido con su rumbo, o quizás el tren haya seguido hacia el norte y haya llegado hasta este punto. Y es por eso que se habla tanto del tren fantasma, ya que todas las noches se escucha que hace sonar su bocina o también se ven las luces de aquel tren. El 11 de marzo de 1971 también ocurrió otro accidente ferroviario por estas mismas líneas. Un grupo de escolares subieron desde La Serena a Vicuña a ver el museo de Gabriela Mistral, pero luego que ya habían estado todo normal, llegó la hora de almuerzo y se tenían que devolver. Las personas estaban almorzando y luego de almuerzo se devolverían a La Serena. Los niños y la gente comenzó a subir a los vagones del tren, mientras que la tripulación estaba coordinando los últimos detalles para salir con el tren, cuando de repente la tripulación mira hacia afuera y ve que el tren comienza a avanzar solo. Un niño se había subido y había sacado la palanca de freno del tren, por lo que el tren se empezó a mover automáticamente y luego por la pendiente que había empezó a agarrar una velocidad tan grande que el tren, luego de llegar a la curva que tenía esa pendiente, se descarriló y terminó matando a gran parte de las personas. Fueron 12 kilómetros abajo a más de 120 kilómetros por hora. El tren terminó cayendo por el barranco. Si se dan cuenta, en esta misma línea del tren han ocurrido bastantes accidentes, lo que reafirma y lo que le da más motivo a la gente de este lugar para decir que claro, es un tren fantasma el que ven y no son quizás otras cosas. Hay otras personas que dicen también que pueden ser ovnis, los cuales transitan por esta línea férrea que quizás no sé qué tendrá, pero la cosa es que se ven luces y se escucha el sonido de un tren.
imposible que lo haya porque dejó de ser transitada por trenes hace muchísimo tiempo. Y bueno amigos, antes de salir de la línea del tren, les quiero llevar un regalo a los que me apoyan en Patreon, porque gracias a ellos estoy aquí en la altura de La Serena. Y bueno, voy a sacar cualquier piedra de aquí para que vean que estamos en el lugar. Por ejemplo, esta piedrita que tengo aquí se la voy a llevar y se la voy a regalar a cualquier persona de los que me siguen en Patreon. Les dejo aquí el Patreon por si es que alguien me quiere seguir y apoyarme para poder seguir haciendo videos en lugares así. Así que bueno, esta semana les sorteo esta piedrita sacada desde la misma línea del tren fantasma aquí en la cuarta región en Chile. Pero fue mucho tiempo donde pasó ese ovni. Son unas cosas redondas que pasan igual que la luna. Pero cosas blancas, sí, redondas. Redonda, blanco. Ajá, ¿y por dónde pasaron? ¿Por otro? No, pero por el cielo, po. Pero quizás a dónde va, por la altura que llevaba, po. Se perdió allá, pero muchos años. Y ese que le digo yo que pasó así, es como unas cosas redondas, así. Bueno, de aquí lo veíamos así redondo, ¿eh? Así, para allá. Y después, pero año por año pasó otro. Por el tema de la luminosidad que es menor, si tú ves arriba, son satélites. Se ven a diario, todo lo que en la noche es demasiado la oscuridad, entonces eso te ayuda mucho a ver lo que es todas las constelaciones y todo eso. E incluso hace un tiempo atrás, que fue un destello de luz que se vio, por ejemplo, si tú muestras ese cerro, apareció en el cerro. Y sí, apareció detrás del cerro y suponemos nosotros que aquí los lugareños decían que era ovni, pero en realidad, como la palabra dice que son objetos que no han sido identificados, para nosotros queda como un ovni, pero asumimos que puede ser un satélite, no sé. Pero esa es la experiencia que más o menos se vive a diario acá. Y bueno, hijos de la Pachamama, la verdad es que son varias las personas con las cuales me encontré aquí en el poblado y conversé. Bueno, la verdad es que solo algunas quisieron salir en el video y como ustedes saben, los lugares así bien tranquilos, la mayoría de las personas les da, no sé si vergüenza o no quieren simplemente salir en cámara y obviamente se respeta y tampoco las voy a obligar, pero gran parte de las personas coincidieron con un punto, el cual fue el que, claro, aquí en la línea del tren se ven cosas como también se ven cosas en el cielo. Y esto puede deberse a que son objetos voladores no identificados. Quizás las personas más antiguas vinculaban estos objetos voladores que circulaban por la línea del tren, por esta misma en la que estoy ahora, y la hacían llamar como que si fuese un tren. Simplemente eran luces de luz, las cuales nadie sabe la explicación de dónde salen. Pero esa creo que es la conclusión con la cual termino en este video, ya que yo venía con la idea de que sí existe un tren fantasma, pero conversando con las personas, muchos me decían que no han escuchado sobre el tren fantasma, otras me han dicho sí he escuchado, pero todas coincidieron en un punto en común, en las esferas de luz que circulan por este sector, ya sea porque en la noche aquí estamos muy cerca del Valle del Elqui, las noches aquí son espectaculares, se ven todos los detalles del cielo y quizás ese puede ser un motivo y por el cual nació la leyenda del tren fantasma, que en realidad quizás no sea tan tren fantasma como venía pensando. Y bueno amigos, hemos llegado nuevamente a la línea del tren. Estamos caminando por este enigmático lugar. Pero miren hacia allá lo que hay. Allá está el famoso puente Fraguita. ¿Por qué famoso? Bueno, en realidad no le he hablado mucho sobre este puente. Sale una gran leyenda de este lugar y también lo ratifiqué conversando con la gente del sector. ¿Por qué me dirán ustedes? Bueno, la verdad es que mientras conversé con ellos, muchos me dijeron que en el lugar el que tengo allá, que es el puente Fraguita, es en el lugar donde más actividad paranormal existe y en donde más cosas raras se ven. Una de ellas son las luces que siempre se ven en nuestros lugares y que algunos los vinculan con el tren fantasma y otros los vinculan con objetos voladores no identificados. Bueno, la verdad, yo no soy quien para decir qué es lo que sucede aquí, tampoco lo sé la verdad, pero sí les quiero mostrar esta historia, que es una historia que existe aquí en medio de la nada, aquí en las alturas de La Serena.
Y bueno amigos, hemos llegado hasta el puente Fraguita. La verdad es que aunque no lo crean, acabo de escuchar un sonido. Quiero pensar que esos cables que están ahí son de alguien que está trabajando por el lado de allá. Eso espero, porque la verdad es que se escuchó un sonido bastante fuerte recién. Y bueno amigos, aprovechando que estoy aquí en el puente Fraguita, también hay una historia bastante conocida de las personas que dicen haber visto el tren fantasma aquí. Se dice de una persona la cual salió en la noche a buscar uno de sus caballos que se había arrancado, aquí mismo donde estoy ahora. Eso es lo importante del lugar en el que estoy, que les puedo decir que por aquí fue, que por esta misma línea del tren, el caballero salió en la noche a buscar a su caballo y se vino por esta misma línea del tren, con la intención de no perderse, ya que esto es el lugar, imagínense de noche cómo debe ser de oscuro si es que está nublado. Bueno, la cosa es que le empezó a dar miedo y dice que cuando llegó a este puente, al mismo puente Fraguita, el que tengo a mis espaldas, ya el miedo le dijo, no, mejor devuélvete. El miedo le dijo, o sea, le dio mucho miedo. Entonces él dijo, ya me devuelvo, el caballo lo vengo a ver mañana. Y cuando se venía devolviendo, dice que este mismo lugar en donde estoy ahora empezó a temblar de la nada y empezó a sentir como el sonido rápido de un camión, algo así. Dice que miró hacia allá y a la vuelta, no sé si alcanzan a ver ahí, pero hay una curva. A la curva se empezó a iluminar y de repente vio dos luces grandes que empezaron a venir para acá. Dice que él, asustado, su corazón, empezó a correr todo esto por la línea del tren, la cual tengo aquí, empezó a correr hacia allá, de vuelta hacia su casa obviamente, y el tren venía doblando por ahí y se venía acercando rápidamente hacia acá. Dice que eran dos luces grandes, las cuales llegaron, hasta que al final llegaron hasta donde estaba él. Se trataba de un tren amigos, pero este tren pasó por encima de él y no le pasó nada, desapareció en el momento. La verdad, no sé, como les digo, puede que hayan sido objetos voladores no identificados, los cuales se hicieron pasar como por un tren o parecían un tren. Pero lo otro es el sonido. ¿Por qué tuvo ese sonido de tren tan fuerte? La verdad es que hay muchas cosas inexplicables en las alturas de la cuarta región, existen y la gente las conoce. Pero bueno, esa es una de las historias que pasó aquí en el puente Fraguita. Y bueno hijos de la Pachamama, desde aquí, desde el puente Fraguita, el cual tengo a mis espaldas, un puente bastante enigmático en la historia que les acabo de contar. Como les dije, y mi conclusión final es que sí, creo que suceden cosas, pero quizás no sea exactamente un tren fantasma, sino que lo que quieren decir y a lo que van es que son objetos voladores no identificados los que aparecen. No son luces de trenes, sino que son luces de ovnis. Esa es mi conclusión. No quiere decir que yo esté en lo cierto. Yo creo que nadie es dueño de la verdad, pero yo creo que a esa conclusión llegué conversando con los lugareños. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal, es muy importante, es totalmente gratis, pero para que le avise, todos los sábados a las 2 de la tarde hay video nuevo sí o sí. No olviden seguirme en Instagram, en Facebook. Los que me apoyan en Patreon, muchísimas gracias. Recuerden que les llevo regalitos para sortear durante la mitad de semana para que me apoyen en Patreon y nos juntemos el día miércoles. No olviden seguirme en Twitch. Todos los domingos reacciono a los videos que subo, como el del día de hoy, y cuento cosas que no puedo contar en los videos in situ como el que estoy haciendo ahora. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.